Durante décadas, los ídolos del cine de oro mexicano nos hicieron soñar y vibrar con sus actuaciones, pero ¿qué secretos ocultaron hasta después de su muerte? En este video, te revelaremos las cosas más raras y sorprendentes encontradas en las autopsias de 11 de las leyendas más grandes del cine mexicano. Desde corazones envejecidos prematuramente y cuerpos maquillados post-mortem hasta tratamientos hormonales ilegales y heridas inexplicables, estas historias esconden un lado oscuro y polémico que pocas veces se ha contado. ¿Sabías que algunas autopsias revelaron signos de agresiones no denunciadas? ¿O que ciertos actores pudieron haber sido sometidos a sustancias experimentales que afectaron sus órganos? Aquí desentrañaremos mitos y misterios que rodean las muertes de estas estrellas y cómo sus cuerpos guardaron secretos que el público nunca imaginó. No te pierdas ninguna de estas revelaciones porque la última te dejará impactado y cambiará para siempre la forma en que ves a estos íconos. Si te gusta descubrir la verdad oculta detrás de la fama y el glamour, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. La suscripción es vital para que YouTube reconozca nuestro trabajo y podamos seguir trayéndote contenido exclusivo y revelador. Además, si quieres apoyar este proyecto de manera especial, puedes hacerlo con un Super Thanks. Tu ayuda es fundamental para que sigamos creciendo y mejorando. Si no puedes apoyar financieramente, no te preocupes. Tu comentario sobre qué te sorprendió más será igualmente valioso y nos motivará a seguir creando. Quédate hasta el final porque la última historia es algo que nadie esperaba y hará que veas el cine de oro con otros ojos. Vamos a descubrir juntos los secretos mejor guardados de estas leyendas. Número 11. Javier Solís. Javier Solís, cuyo nombre real era Gabriel Siria Levario, fue uno de los cantantes y actores más emblemáticos de México, una figura que brilló intensamente en la época dorada del bolero ranchero y dejó una huella imborrable en el corazón del pueblo mexicano. Nacido el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, su vida estuvo marcada por la lucha, el talento nato y una voz que parecía estar cargada de emociones profundas y sinceras. Desde muy joven enfrentó las dificultades económicas con entereza, trabajando en distintos oficios mientras intentaba abrirse paso en el mundo de la música, un camino que no fue nada fácil pero que él transitó con pasión y determinación. Su voz baritonal, llena de matices y melancolía, logró conquistar a todos los públicos, y pronto se convirtió en el heredero natural del trono que dejaron figuras como Pedro Infante y Jorge Negrete. Sus interpretaciones de temas como Sombras, Entrega Total, Llorarás, Llorarás y Esclavo y Amo tocaron fibras íntimas de millones, no solo en México sino en toda América Latina. Javier Solís supo mezclar con maestría la intensidad del bolero con la tradición ranchera, creando un estilo inconfundible que lo colocó en la cima del éxito. También incursionó en el cine, protagonizando varias películas que lo mostraban no solo como cantante sino también como un actor sensible, carismático y cercano a la gente. Pero tras ese rostro sereno y voz poderosa, se escondía un hombre que sufría en silencio y que lidiaba con dolores físicos que fue ocultando con profesionalismo. En 1966, a la temprana edad de 34 años, Javier ingresó a un hospital por fuertes dolores en la vesícula biliar. Fue operado de urgencia, pero complicaciones médicas posteriores desencadenaron un deterioro generalizado en su organismo. Oficialmente se dijo que murió por complicaciones derivadas de una cirrosis hepática, pero con el tiempo surgieron rumores inquietantes. Médicos que tuvieron acceso al cuerpo afirmaron que los daños iban más allá del hígado, afectando también el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Para un hombre joven, esos deterioros no eran normales, ni siquiera considerando sus problemas de salud previos. Se comenzó a hablar de enfermedades degenerativas no diagnosticadas y hasta de tratamientos experimentales que habrían sido aplicados en secreto, posiblemente en clínicas de Estados Unidos, en un intento por mantener su imagen intacta y continuar con su carrera sin que el público supiera la verdad. Número 10. Germán Valdés Tintán. Germán Valdés, conocido popularmente como Tintán, fue una de las figuras más carismáticas y queridas del cine mexicano, un comediante, cantante y actor que conquistó al público con su ingenio, estilo único y una personalidad inconfundible que aún hoy permanece vigente. Nacido el 19 de septiembre de 1915 en Ciudad Guzmán, Jalisco, Tintán creció en un ambiente humilde, pero siempre mostró una gran habilidad para hacer reír y transmitir alegría. Su estilo cómico se basaba en la picardía del barrio, mezclando el humor popular con un toque de sofisticación y un lenguaje lleno de frases creativas que quedaron en la memoria colectiva. Su carrera despegó en la época dorada del cine mexicano, donde protagonizó numerosas películas que lo posicionaron como uno de los grandes ídolos de la pantalla grande. Su talento no solo radicaba en la comedia, también era un cantante excepcional,
especialmente reconocido por sus interpretaciones de boleros y música popular, lo que lo convirtió en un artista integral. Sin embargo, detrás del humor y la fama, Germán enfrentó problemas de salud que fueron empeorando con el tiempo, especialmente relacionados con el hígado. Oficialmente, su muerte en 1973 fue atribuida a complicaciones hepáticas, un desenlace que afectó profundamente a sus seguidores y a la industria del entretenimiento. Con el paso de los años, comenzaron a surgir testimonios y revelaciones de personas cercanas que señalaron que su situación médica fue más compleja de lo que se informó al público. Se habló de un uso indiscriminado y mal supervisado de medicamentos para tratar diferentes dolencias, desde analgésicos hasta fármacos para la presión arterial y problemas para dormir, muchos de ellos incompatibles entre sí. Además, algunos informes mencionaron la presencia en su cuerpo de sustancias experimentales que no estaban aprobadas oficialmente en México, lo que abre la puerta a la sospecha de que Germán pudo haber sido sometido a tratamientos médicos riesgosos, quizá en un intento por prolongar su carrera y mantener su imagen. La negligencia médica fue otro tema recurrente en los relatos, pues se habla de una falta de seguimiento adecuado, sobredosificaciones y una ausencia de supervisión clínica que habrían agravado su estado. Esta combinación de factores pudo haber contribuido a acelerar su deterioro físico y a precipitar un final prematuro para una de las leyendas más grandes del cine y la música mexicana. A pesar de estos desafíos, Tin Tan siempre mantuvo su espíritu alegre y su capacidad para hacer reír a generaciones enteras, dejando un legado imborrable que trasciende el tiempo. Su humor fresco, sus icónicas frases y su carisma natural siguen siendo celebrados y admirados, y su vida, aunque marcada por dificultades, es un testimonio de talento, resiliencia y la eterna búsqueda de hacer feliz a su público. Número 9. Dolores del Río. Dolores del Río fue una de las primeras grandes estrellas mexicanas que logró conquistar Hollywood y convertirse en un ícono internacional del cine, conocida por su elegancia, belleza y talento inigualable. Nació el 3 de agosto de 1904 en Durango, México, y desde muy joven mostró un interés profundo por las artes y la actuación. Su carrera comenzó en México, pero pronto dio el salto a Estados Unidos, donde se consolidó como una de las actrices latinas más importantes de la época dorada de Hollywood. Dolores destacó no solo por su presencia en pantalla sino también por su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, lo que le ganó el respeto tanto del público como de la crítica. Su estilo sofisticado y su porte distinguido la hicieron merecedora del título de la reina del cine mexicano y fue considerada un símbolo de elegancia y feminidad. A lo largo de su vida, Dolores del Río enfrentó los desafíos propios de una mujer en la industria del cine, que a menudo estaba dominada por prejuicios y limitaciones, pero ella supo mantener su integridad y profesionalismo. A pesar de la fama y el glamour, llevó una vida discreta y reservada, lejos del escándalo, lo que contribuyó a crear ese aura de misterio y respeto a su alrededor. Su muerte ocurrió en Estados Unidos, lejos de los foros que la habían hecho legendaria, y aunque oficialmente se reportó como un fallecimiento tranquilo, el traslado de su cuerpo a México estuvo rodeado de rumores inquietantes. Se habló de posibles manipulaciones en el ataúd, sustituciones y alteraciones en documentos oficiales como el acta de defunción, lo que generó sospechas de que se quiso ocultar algún detalle delicado acerca de su estado de salud o de procedimientos estéticos realizados en sus últimos días. Algunos indicios sugieren que durante el viaje de regreso a su país natal, ciertas piezas médicas fueron retiradas sin explicación formal, lo que alimentó aún más el misterio que siempre la acompañó. A pesar de que estas situaciones nunca fueron confirmadas oficialmente, circulan testimonios que apuntan a que Dolores pudo haber pasado por tratamientos estéticos extremos o padecido alguna enfermedad que no se quiso revelar al público para preservar su imagen impoluta. Número 8. Pedro Infante. Pedro Infante es, sin duda, uno de los íconos más grandes y queridos de la historia del cine y la música mexicana. Nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, Pedro se convirtió en una leyenda que trascendió generaciones gracias a su carisma, talento y esa voz profunda y llena de sentimiento que cautivó a millones de personas en México y América Latina. Desde sus inicios, Pedro mostró una inclinación natural hacia la música y la actuación, combinando ambos talentos para crear una carrera que marcó un antes y un después en el entretenimiento popular mexicano. Su personalidad auténtica, cercana y humilde hizo que el público se sintiera identificado con él, convirtiéndolo en el ídolo del pueblo y en el símbolo de la mexicanidad. A lo largo de su vida participó en más de 60 películas donde interpretó a personajes entrañables que reflejaban los valores, las luchas y la esencia del mexicano común. Además, su discografía incluye cientos de canciones emblemáticas que hoy forman parte del patrimonio cultural del país. Sin embargo,
La muerte de Pedro Infante en 1957 fue un evento que dejó muchas dudas y leyendas alrededor de su figura. Oficialmente falleció en un accidente aéreo el 15 de abril de ese año, cuando el avión en el que viajaba se estrelló y sus restos fueron encontrados casi completamente calcinados. A pesar de la confirmación oficial de su identidad a través de una placa metálica en su dentadura, desde ese momento comenzaron a surgir teorías y rumores que cuestionaban si realmente Pedro había muerto aquel día. Algunos testigos aseguraban que el cuerpo no coincidía con la estatura y complexión del cantante y actor, mientras que otros afirmaban haberlo visto vivo años después en pequeñas ciudades del país, alimentando la creencia de que había fingido su muerte para escapar de la fama y las presiones del medio artístico. Además, se mencionó que alguien cercano a él habría confesado en secreto que Pedro no murió, sino que fue desaparecido, aumentando el misterio que envuelve su muerte. La autopsia de Pedro Infante nunca fue publicada en su totalidad ni se mostró oficialmente su rostro después del accidente, lo que alimentó aún más las sospechas y la fascinación por su leyenda. Número 7. Emilio el Indio Fernández. Emilio el Indio Fernández fue una de las figuras más emblemáticas y complejas del cine mexicano, conocido tanto por su talento como director y actor como por su personalidad intensa y enigmática. Nació el 26 de marzo de 1904 en Durango, México, y desde muy joven mostró un interés profundo por las artes y el cine, aunque su camino no fue sencillo. A lo largo de su carrera, Emilio se destacó por su estilo visual innovador, contribuyendo de manera decisiva al auge del cine de oro mexicano. Sus películas, llenas de simbolismo y belleza estética, reflejaban las tradiciones y paisajes mexicanos, capturando la esencia cultural del país y proyectándola a nivel internacional. Además de ser un cineasta talentoso, el Indio era conocido por su carácter fuerte y su vida llena de episodios que alimentaron su leyenda, convirtiéndolo en una figura casi mítica dentro del medio artístico. Sin embargo, su muerte estuvo rodeada de circunstancias poco claras y ciertos misterios que aún despiertan curiosidad. Oficialmente se reportó que falleció tras una caída por unas escaleras en su propia casa, una noticia que en principio parecía un accidente común y trágico. No obstante, la autopsia posterior reveló detalles inquietantes que pusieron en duda esa versión. El golpe que sufrió en la cabeza era demasiado limpio y preciso para ser fruto de una caída accidental. Además encontraron hematomas previos en sus brazos y costillas, señales que algunos expertos interpretaron como indicios de una posible agresión o un altercado físico antes de su muerte. Estos hallazgos generaron sospechas de que Emilio pudo haber sido víctima de violencia, aunque nunca se presentó una denuncia formal ni existieron testigos que confirmaran esta teoría, lo que dejó el caso abierto a la especulación. Su cuerpo, fuerte y resistente hasta el final, parecía seguir contando historias que nadie se atrevió a cuestionar en vida ni después de su muerte, más allá de las circunstancias de su fallecimiento. Número 6. La Rumbera Mayor. La Rumbera Mayor fue una de las figuras más emblemáticas y cautivadoras del cine de oro mexicano, una actriz y bailarina que conquistó los corazones del público gracias a su talento, carisma y una estética que parecía desafiar el paso del tiempo. Su nombre estuvo asociado a la elegancia, el movimiento y la pasión caribeña que transmitía en cada una de sus interpretaciones. Durante décadas, se mantuvo como un ícono de belleza y estilo, destacando en películas donde su presencia era sinónimo de sensualidad y poderío escénico. Sin embargo, detrás de esa imagen inmaculada y casi sobrenatural, existía una realidad mucho más compleja y dura que se fue revelando con el tiempo, especialmente después de su muerte. Según fuentes médicas no oficiales y rumores del medio, su autopsia mostró daños atípicos en órganos clave, particularmente en el hígado y el sistema hormonal, indicios claros de que su cuerpo había sido sometido a tratamientos intensivos y prolongados que iban mucho más allá de los cuidados habituales. Se dice que durante años se sometió a un régimen riguroso de manipulación hormonal, utilizando hormonas femeninas, testosterona y reductores metabólicos con el fin de conservar su figura perfecta y mantener esa aura exótica que la caracterizaba en pantalla. Muchas de estas sustancias eran ilegales o no estaban aprobadas para uso médico, pero eran empleadas en secreto por actrices que buscaban vencer al tiempo y mantener una apariencia juvenil y vibrante. Estos tratamientos, aunque lograban resultados visibles y admirados por el público, tenían un costo alto para su salud. La exposición prolongada a estos cócteles químicos produjo efectos secundarios graves como la atrofia glandular y alteraciones genéticas leves, afectando no solo su bienestar físico sino también dejando marcas profundas en su organismo que solo se pudieron descubrir a través de la autopsia. Pese a estos daños y riesgos, nada de esta información salió a la luz pública en su momento, y el misterio sobre su salud permaneció oculto detrás del brillo y el glamour que proyectaba. Su cuerpo, que parecía desafiar la vejez y el desgaste natural,
en realidad llevaba las huellas de una batalla silenciosa contra los límites biológicos, una lucha por preservar la imagen y el mito que representaba en la industria cinematográfica. La rumbera mayor no solo fue un símbolo de la época dorada del cine mexicano, sino también una víctima de las presiones y exigencias de un medio que privilegiaba la perfección estética por encima de la salud y la vida de sus artistas. Número 5. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés fue uno de los actores y galanes más emblemáticos del cine mexicano, conocido por su estilo inconfundible, su voz seductora y su imagen de eterno conquistador. Nació el 16 de febrero de 1926 en Veracruz, México, y a lo largo de su carrera se convirtió en un símbolo de elegancia, sofisticación y encanto, representando al típico hombre mujeriego con una sonrisa siempre lista y un porte distinguido que lo hizo inolvidable para el público. Su personalidad en pantalla era la de un galán seguro, carismático y con un sentido del humor sutil que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Mauricio Garcés protagonizó numerosas películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano, donde su personaje siempre reflejaba a ese hombre impecable, amante de la vida y de las mujeres, aunque fuera solo un papel. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta y ese estilo de vida aparentemente despreocupado, se escondía una realidad mucho más compleja y difícil que se fue revelando con el paso del tiempo, especialmente en torno a las circunstancias de su muerte. Oficialmente, Mauricio Garcés murió debido a complicaciones derivadas del enfisema pulmonar, una enfermedad relacionada con el daño progresivo a los pulmones que generalmente afecta a personas con hábitos de tabaquismo prolongados. Sin embargo, quienes estuvieron cerca de él y tuvieron acceso a información médica aseguraron que la realidad era más compleja y que había detalles que no fueron revelados públicamente. Su autopsia, por ejemplo, reveló la presencia de lesiones internas que no coincidían con un simple diagnóstico de enfisema, existían daños significativos en órganos clave y una anomalía en su sistema linfático que nunca fue diagnosticada durante su vida. Además, se comentó que Mauricio pudo haber estado expuesto a sustancias experimentales o fármacos diseñados para mantener su energía, su voz y su apariencia física a pesar del desgaste natural provocado por la edad y las enfermedades. Estas sustancias, en muchos casos, no estaban aprobadas oficialmente ni contaban con un seguimiento médico adecuado, lo que generó sospechas de un posible encubrimiento para preservar la imagen impoluta del actor ante el público y la prensa. Lo cierto es que la muerte de Mauricio Garcés estuvo rodeada de secretos y dudas, y varios testimonios aseguran que su cuerpo guardaba indicios de tratamientos no convencionales que buscaban prolongar su carrera artística y mantener ese estatus de galán eterno. A pesar de estas complicaciones, Mauricio siempre mantuvo una actitud positiva y un carisma que enamoraba a sus fans, y su legado como uno de los grandes íconos del cine mexicano permanece intacto. Sus películas siguen siendo vistas con cariño y su figura es recordada con admiración por quienes crecieron disfrutando de su humor, su elegancia y esa forma única de interpretar personajes que, aunque eran ficticios, parecían reflejar una parte de la realidad del México de su tiempo. Número 4. María Félix. María Félix, conocida como La Doña, fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas del cine mexicano y latinoamericano, un verdadero símbolo de poder, elegancia y belleza que trascendió generaciones. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y desde joven mostró una personalidad fuerte, independiente y segura que se reflejaba tanto en su vida como en sus papeles cinematográficos. Su porte imponente y su mirada penetrante la convirtieron en la musa de numerosos directores y en la estrella principal de muchas películas clásicas que marcaron la época dorada del cine mexicano. María no solo era admirada por su talento actoral, sino también por la forma en que impuso un estilo único, rompió estereotipos y proyectó una imagen de mujer fuerte y empoderada en tiempos donde eso no era común. A lo largo de su vida, la Doña vivió intensas historias de amor, éxitos profesionales y también enfrentó adversidades con la misma valentía que mostraba frente a las cámaras. Su muerte, ocurrida el 8 de abril de 2002, día de su cumpleaños, fue un momento que parecía poético y lleno de simbolismo, como si ella misma hubiera elegido el momento de su despedida con la misma precisión con la que vivió. Aunque oficialmente falleció plácidamente mientras dormía, algunos detalles relacionados con su cuerpo y el examen médico posterior generaron rumores y susurros entre quienes la conocieron de cerca y entre el personal médico y funerario. Se dijo que su piel mostraba señales evidentes de tratamientos estéticos extremos y experimentales que fueron pioneros en su momento pero poco documentados. Incluso se mencionó la presencia de residuos de sustancias plásticas en áreas inusuales del rostro y cuello, así como marcas de cirugías que nunca fueron registradas oficialmente, lo que alimentó el misterio sobre los cuidados y procedimientos que había recibido para mantener su eterna juventud y belleza.
Además, se reportó una rigidez anormal en ciertas partes del cuerpo que algunos interpretaron como una preparación post-mortem más estética que forense, lo que dio pie a especulaciones sobre si su cuerpo fue tratado para conservar su imagen con un cuidado casi escultórico, acorde con la leyenda que representaba. Número 3. Miroslava Stern. Miroslava Stern fue una actriz de origen checo que se convirtió en una de las figuras más fascinantes y trágicas del cine de oro mexicano. Nació en 1925 y llegó a México en su infancia, donde encontró en la actuación una forma de expresión y un camino hacia la fama. Miroslava destacó por su belleza única y su talento natural, conquistando a la audiencia con interpretaciones llenas de sensibilidad y profundidad. A lo largo de su carrera participó en numerosas películas que hoy son consideradas clásicas y que reflejan la complejidad emocional de sus personajes. Sin embargo, detrás de esa imagen brillante y prometedora, Miroslava enfrentó una vida personal marcada por el dolor, la soledad y la lucha interna con sus propios demonios. Su muerte en 1955 fue oficialmente catalogada como un suicidio por sobredosis de barbitúricos, un acto que estremeció a todo México y dejó una sensación de tristeza profunda entre sus seguidores. La actriz fue encontrada en su cama con una foto de Luis Miguel Dominguín, el torero español de quien estaba enamorada, apretada entre sus manos, lo que le añadió un aire poético y casi teatral a su partida. Sin embargo, detalles posteriores sobre su autopsia y el estado en que fue hallado su cuerpo plantearon dudas y controversias. Expertos forenses que revisaron el caso años después señalaron que su cuerpo había sido maquillado post-mortem y que la posición en la que fue encontrada parecía demasiado perfecta, como si alguien la hubiera acomodado cuidadosamente para construir una escena idealizada. Estas circunstancias dieron lugar a teorías que sugieren que Miroslava no murió sola y que tal vez alguien estuvo con ella en esos últimos momentos, facilitando o incluso forzando el acto final. La rapidez con la que se cerró la investigación y se dio por hecho el suicidio dejó inquietudes sobre si realmente se investigaron todas las posibilidades. Número 2. Andrés Soler. Andrés Soler fue uno de los actores más respetados y queridos del cine de oro mexicano, conocido por su versatilidad, carisma y ese talento natural que lo convirtió en una figura imprescindible del cine nacional. Nacido en 1898 en la Ciudad de México, Andrés perteneció a una familia que marcó profundamente la historia del cine mexicano, siendo uno de los hermanos Soler, quienes juntos dejaron un legado imborrable en la pantalla grande. A lo largo de su carrera, Andrés interpretó una gran variedad de papeles, desde personajes paternalistas y bondadosos hasta figuras más complejas y dramáticas, mostrando siempre una capacidad excepcional para conectar con el público y transmitir emociones auténticas. Su rostro se volvió sinónimo de sabiduría, justicia y humanidad, cualidades que plasmaba en personajes como el padre bonachón o el juez justo que tanto lo caracterizaron. Cuando Andrés Soler falleció repentinamente en 1969, oficialmente se dijo que había sido por un infarto, pero la autopsia reveló detalles que sorprendieron incluso a los médicos forenses. Aunque tenía poco más de 70 años, su corazón estaba completamente destruido, envejecido de forma acelerada como el de un hombre de 90 años, lleno de fibrosis, calcificaciones y un desgaste avanzado que indicaba que su cuerpo había sido sometido a un desgaste interno profundo y prolongado. Estas evidencias generaron rumores acerca de que Andrés, como muchos actores de su generación, pudo haber recibido durante años tratamientos no regulados y fármacos prescritos sin un control riguroso para mantener su energía en los rodajes, controlar su peso o paliar dolores crónicos. Sustancias como corticoides, ansiolíticos y sedantes eran comunes en ese entonces y poco cuestionadas, pero con efectos secundarios devastadores para los órganos. Número 1. Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue una de las figuras más entrañables y polifacéticas del cine de oro mexicano, reconocido por su talento como actor, director, compositor y guionista. Nacido en 1900 en la Ciudad de México, Pardavé destacó desde joven por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles cómicos hasta dramáticos, lo que le valió el cariño del público y el respeto de sus colegas. Su carrera abarcó varias décadas y durante ese tiempo dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica mexicana, participando en numerosas películas que hoy son consideradas clásicos indispensables. Además de su versatilidad actoral, Joaquín tenía un don especial para la música, componiendo canciones que se convirtieron en parte del repertorio popular mexicano. Su estilo único y carisma natural lo hicieron un ícono que representaba el espíritu y la cultura de México en su máxima expresión. A lo largo de su vida, Pardavé enfrentó los desafíos propios de la industria, pero siempre mantuvo una actitud profesional y una pasión genuina por el arte. Su muerte en 1955 fue sentida profundamente por el público y marcó el fin de una era en el cine nacional.
A pesar de su partida, su legado perdura y sigue siendo recordado como un símbolo de talento, dedicación y amor por el cine que ayudó a formar la identidad cultural de México.